viendo desde esta parte del occidente lo que está pasando en Medio Oriente. Tú has sido testigo también de conflictos muy cercanos a nuestro país, has estado en Colombia. Quisiera, pues tu currículo es muy largo, de verdad, y es un honor para nosotros como panameños, pues tenerte en nuestro país y todos los aportes que has hecho desde muchos frentes, tanto periodísticos como diplomáticos. Quisiera, pues, introducirte. Eres nacida en Santiago de Veraguas, egresaste como periodista en la de la Universidad de Panamá, te has especializado en coberturas de guerras, conflicto armado y seguridad en Centroamérica y también en Panamá. Has trabajado como periodista y diplomática en Israel, Jordania y en los territorios palestinos. En Medio Oriente escribiste para La Estrella de Panamá, un honor, y fuiste también colaboradora de Canal 13. Adi Hurrieta reportó desde Guatemala durante la guerra civil y en Colombia cubrió el conflicto con la guerra de las FARC y los escuadrones paramilitares de ACCU en Urabá y la frontera de Darién, incluyendo al Frente 57 en el Darién. En Panamá ha investigado temas de crimen organizado, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas. Sus reportajes desde el Darién y Colombia le valieron junto al equipo de Telemetro Reporta sus reportajes sobre la vida de una mujer panameña palestina en los territorios palestinos. Eso le dio un reconocimiento de prensa del Fórum de Periodistas. También un reconocimiento del Instituto Nacional de la Mujer, del MIDES y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Entre algunos reportajes también se incluye en Haití, también estuviste en Egipto, donde hiciste un trabajo periodístico televisivo sobre la ampliación del canal de Suez. En la televisión panameña fuiste productora, presentadora y documentalista. También sirvió en el Ministerio de Relaciones Exteriores por 14 años en cargos como vicecónsul, agregada de prensa, cultura, encargada de negocios, jefa de misión y embajadora. Fue embajadora en bajo 3 administraciones distintas, Torrijos, Varela y Cortizo, lo cual le permitió estar en el conflicto en Medio Oriente, observarlo y vivirlo. Comenzamos, Adis, bueno, de que nos des pues un pantallazo de cómo ha sido, ¿no? Pues tu vida, tanto periodística como diplomática, y cómo se ve eso desde tierra, ¿no? Desde la tierra, desde ser testigo en primera fila. Muchísimas gracias. Como te decía, es mi primera actividad como gremialista. Siempre he estado como un poco aislada de los gremios, en solitario, y ahora quise pertenecer a un fórum y afianzarme en lo que yo soy como periodista, comunicadora social. Y se necesitan plataformas como estas. Como te decía previamente, yo llegué a Oriente Medio porque yo siempre desde niña quise ser corresponsal y conocía desde lecturas de pequeña sobre el conflicto en Medio Oriente coyuntural porque mi mamá me presentaba los periódicos y yo leía La Estrella de Panamá, página internacional, y era lo que había en esa época. Hice un Canva para compartirles, les cuento rapidito hasta llegar a Oriente Medio. Yo vine Adelante. de Panamá a Veraguas y era la etapa final del conflicto político-económico de Panamá. Y así estudié en esa coyuntura, llegó la invasión de Estados Unidos a Panamá, había requerimientos amplios de periodistas, yo todavía estaba en la universidad, necesitaba, la crisis económica era difícil, yo necesitaba trabajar, escribí un artículo de colaboración para la prensa sobre las mujeres que iban a bailar a las bases, así me contrataron 2 agencias de prensa y una me mandó de corresponsal a Guatemala a cubrir la guerra civil en Guatemala, allá estuve durante todo la parte final del conflicto hasta terminado el proceso de paz con los acuerdos de paz. Me tocó la oportunidad de cubrir el golpe de Estado al presidente Serrano Elías, que él se refugió después, se asiló en Panamá. Después yo me regreso a Panamá y me enlisto en las filas de Canal 13. Y allí comienzo a trabajar, a cubrir para el Darién, me voy a Colombia, en Colombia voy con la guerrilla colombiana, porque el conflicto colombiano se había extendido hasta el Darién
y lo que queríamos hacer era demostrar cómo ese conflicto, pese a que las autoridades decían que no, sí había atravesado la provincia y las autoridades panameñas tenían que tener mayor control, sobre todo darle mayor capacidad armamentística a la policía panameña para defender nuestra provincia. Estuve con, como decías, con los escuadrones de la muerte de Colombia, en el Urabá, toda esta gente que está aquí, que filmamos, ellos actuaban en el Darién y tenían choques con la guerrilla. Estos eran escuadrones de la muerte contra guerrilleros. Esta entrevista la hice poco después de que ellos hubieran quemado un pueblo que se llamaba La Bonga. Estuve también del lado, cerca de la frontera con Ecuador, con la guerrilla, también estuve con el ejército colombiano y posteriormente ya me voy a Medio Oriente en la segunda intifada. Hubo una primera intifada, cuando comienza la segunda intifada en el 2000, yo pienso que es buena época para ir allá. Yo me compro una cámara de televisión para filmar. En esa época no existía en Israel el sistema antimísiles, ni todo el sistema de seguridad que existe ahora. Habían suicidas todo el tiempo, tú ibas al supermercado o en los autobuses, entraba un suicida y se detonaba. Si me preguntan si alguna vez sentí miedo o en Colombia o en Guatemala, aquí en la Intifada sí se sentía miedo porque cualquiera que estaba cerca de ti podía explotarse, eran suicidas. Esta, Ujú. por ejemplo, en esta época estuve aquí, es una recreación de Copilot, pero fue un suicida que entra a una discoteca en Tel Aviv, se revienta y mata a un montón de muchachos en la discoteca. Posterior a eso, entonces se desarrolla todo el sistema de seguridad que lo vivimos ahora en los aeropuertos, que te revisan, que te ven, en aquella época te veían hasta la pasta de diente, porque con esos químicos se armaban las bombas. Entonces, a partir de esta intifada, se desarrolla todo un sistema de seguridad que ya lo hemos normalizado ahora. ¿Eso en qué años eran? O sea, ¿cuál era ese? 2000, 2000. Ujú. en el año 2000. Yo tomo un curso de periodistas, vengo de Israel a Panamá bastante porque yo todavía no conseguía trabajo allá. Tomo curso de periodista, comienzo a aprender hebreo buscando una forma de quedarme allá. Comienzo a recorrer el país por muchísimas zonas para entender, porque no es que tú llegas y comienzas a escribir. Tienes que entender la cultura, sobre todo Ujú. escucharlos cuando hablan en hebreo, y yo me metí a una escuela para aprender hebreo. Posteriormente yo entro, en el 2004, yo entro a la Embajada de Panamá como vicecónsul. El gobierno de Martín Torrijos me nombra vicecónsul y allí yo noto que hay población panameña que no puede llegar hasta Tel Aviv y entiendo que son panameños que se han quedado del otro muro de separación que Israel construyó a raíz de la intifada y que el territorio quedaba dividido en dos, uno con una cerca eléctrica más el muro para evitar que vinieran suicidas que hacían estos atentados, pero de todas formas la población ya no se podía mover y quedan unos del lado Palestina. Y teníamos una comunidad grande allá y yo comienzo a cruzar a Palestina, a los territorios palestinos, a Ramallah, a Cisjordania, donde hay pueblos de panameños árabes, palestinos, una comunidad enorme, y comienzo entonces, le pido permiso al embajador para hacer la asistencia consular de los territorios palestinos también. Allá veo que Naciones Unidas da cursos sobre política palestina y digo, ya yo he aprendido bastante en estos años sobre Israel, ahora voy a aprender sobre Palestina y aprovecho los cursos de Naciones Unidas. Esto me permite ser observadora de las elecciones palestinas del 2006, que son las últimas elecciones que ha habido entre los palestinos. En esas elecciones gana el grupo radical islámico Hamas, la población vota por Hamas porque está descontenta con Fatah, porque piensan que Fatah es un gobierno que es muy leal a Israel, que no cumple las aspiraciones de los palestinos y sobre todo que tiene mal manejo con las donaciones que vienen del exterior para los palestinos. Entonces, más que votar por Hamas como la opción salvadora palestina, me pareció en esas observaciones que hice
que votaron como un voto de castigo a Fatah. Ujú. Allí los palestinos se dividen, Hamás no logra tener el gobierno, hay una división entre ellos, Hamás se atrinchera en Gaza y el Fatah se queda con el pedazo de tierra administrativo, políticamente, gubernamental en Cisjordania, porque tienes a Gaza de un lado hacia el Mediterráneo y hacia la frontera de Jerusalén con Jordania tienes a Cisjordania. Allá está el gobierno del presidente Abu Mazen. En el 2006, ese mismo año después de las elecciones, se desata la guerra entre Hezbollah e Israel. Hezbollah secuestra a 3 soldados israelíes en el norte, esto como a mediados de año, y comienza a bombardear con muchos misiles a Israel. Hezbollah es un proxy de Irán. Israel no solo penetra por tierra, bombardea fuertemente el Líbano, llega hasta Beirut, hace un cerco militar a Líbano y allí en el cerco militar quedan unos 11 barcos de bandera panameña atrapados y la función, yo estaba sola en la embajada en ese momento, la función de nuestra era liberar los barcos. Todo el trabajo de liberar barco, tripulación tras tripulación, cada uno con su carnet, origen, que eso lo hicimos con un trabajo que se tenía que hacer muy minucioso con el gabinete de guerra de Israel, me llevó a aprender muchísimo sobre el conflicto y cómo tú puedes ver la guerra desde otro escenario, porque yo en Guatemala la vi con los hechos día a día, cuando reventaban puentes o atendidos eléctricos en Colombia o con los secuestros o teniendo la extensión de tierra que tenían al lado de Ecuador, cuando el gobierno colombiano le dio a la guerrilla esta extensión de tierra. Pero aquí el conflicto este del 2006 me permitió ver, ser como una burócrata dentro de los aparatos que administran la guerra. En este caso, en Israel cuando hay guerra hay como una superautoridad que se llama el gabinete de guerra, que son el que toman las decisiones. Y yo tuve que trabajar mucho con ese gabinete para la liberación de los barcos. Uno de los barcos, 11 barcos, uno no lo pude liberar, fueron 10 liberados con toda su tripulación y uno no porque había sospecha de que ese barco estaba llevando tenía primero marinos iraníes y tenía como aparatos para la industria nuclear iraní. No me dijeron qué, eso fue lo que me tiraron y no pudimos liberar ese barco. Posteriormente el embajador se jubila y me nombran, en el último periodo del gobierno de Martín Torrijos, me nombran embajadora. Hice el último año hasta que terminó el gobierno de Torrijos a finales del 2009, salí de la embajada y entonces comienzo a escribir para La Estrella de Panamá, que mientras yo estaba en la embajada estaba viviendo el conflicto desde el área diplomática y política y ya entonces me quito esta camisa de fuerza y comienzo a escribir para La Estrella y ya podía hacer un trabajo donde podía contar lo que yo había visto. Por ejemplo, escogí esta noticia en La Estrella porque la muerte de este ministro ocurre justo en un pueblo que se llama Turmusaya, en Cisjordania, que es donde viven los palestinos panameños que yo atendía en la división consular. Ellos son panameños, palestinos y muchos son norteamericanos. Es, y el atender esa población ahí a nivel consular me permitió a nivel periodístico después entender toda la distribución del mapa en Cisjordania. ¿Por qué esta población es palestina, pero no está viviendo dentro de Palestina, pero ellos creen que sí? Al lado están los asentamientos, ¿por qué el ejército opera? ¿Por qué la policía palestina opera? Aquí, ¿por qué, por ejemplo, un arresto en esta carretera la puede hacer la policía palestina, pero 2 calles más atrás no la puede hacer porque allí, por los acuerdos de Oslo, la administración es del ejército de Israel? El- Eso me dio una amplitud muy grande
no todo el mundo conoce estas cositas pequeñas, todo el mundo habla de el conflicto Israel-Palestina, pero no sabe cómo quedó distribuida ese territorio tras los acuerdos de Oslo, nos guste o no nos guste. Ujú. Escribí también en el 2011, el 2010-2011 empieza la guerra en Siria. Es una guerra de la que se habló los primeros años, pero después vino una cantidad enorme de muertos, se desangraba Siria, había grupos radicales islámicos tratando de derribar al presidente Bashar al-Assad, había miedo porque habían tirado bombas químicas en esa época, que tiraran bombas químicas contra Israel, se nos repartieron máscaras de gas para estar preparados en caso tal de que las bombas químicas que tiraba Bashar al-Assad contra la población, contra los rebeldes, o contra población que supuestamente apoyaba a los rebeldes, las tirara también contra Israel, porque hay un conflicto entre Israel y Siria, un conflicto todavía no sanado, que es las alturas del Golán, las cuales están ocupadas por Israel, y Israel muchas veces ha reiterado que ese territorio es israelí y lo necesita por temas de seguridad. Incluso ahora con lo que estamos viendo de los drusos, estos drusos israelíes que entran a Siria, son drusos que viven en las alturas del Golán, que esta es la noticia que hemos visto en los 2 últimos días y ayer que Israel bombardeó Damasco, tiene que ver con esta frontera y este movimiento de población, como los drusos, que pocos entienden de los drusos, que son minorías que están en Siria, en Israel, en Líbano, no tienen país, pero están muy comunicados entre ellos, y los de Israel y Siria se sienten bastante como familia, más que los que existen en Líbano. También traté de escribir en La Estrella de Panamá sobre qué cosas tenían que ver con el conflicto y estas regiones en conflicto con Panamá. Por ejemplo, escogí esta nota sobre la muerte de este jefe de la Mossad israelí, Mike Harari, que él fue agente aquí en Panamá y estuvo muchísimos años. Gran parte de la etapa final de su carrera la hizo aquí en Panamá, y mis conversaciones con este espía me permitió también conocer mucho de Panamá. O sea, yo soy panameña, había vivido aquí, pero tenía la experiencia de que este hombre, que era como un fantasma, de pronto ya en la etapa final de su vida quisiera estar contando cosas. Em, y me contaba desde que vino el Shah de Irán, la época de Torrijos, la época de Noriega, situación con Cuba, por ejemplo. Todo eso lo aprendí con conversaciones con este señor, en la etapa final de su vida, porque lo acompañé hasta la muerte. Incluso estuve en su sepelio, fui una de las pocas personas que no era como del aparato secreto que estuvo en ese sepelio. Habían 2 personas que no eran del servicio secreto, una de esas era yo, porque él al final como que extrañaba mucho Panamá. Y la esposa de él también me llamaba y me decía, quiere hablar de Panamá. Tenía la casa llena de molas, eh, toda la sala de la casa eran molas de un señor que se han hecho películas, libros, que hay gente que lo odia, lo detesta, lo cree un monstruo. Cuando tú entrabas a la casa eran puras molas, de todos los lugares del mundo donde estuvo, eran molas, porque él estuvo en Francia, estuvo infiltrado en muchos países árabes, y de eso, las molas de los cunas que le encantaban. Eh, por ejemplo, aproveché las coyunturas porque hubo bastantes mini guerras en ese periodo, y también se te da la oportunidad de escribir sobre otras cosas que pasan alrededor del conflicto, pero que no son necesariamente muerte y sangre. Por ejemplo, aquí escribí sobre el pueblo arameo, que son cristianos que hablan en arameo. Ujú. Es como que te estuvieran hablando en latín, dan misas en arameo, y a ellos hicieron una solicitud para que el Misradabnim Israel, que es como el registro civil, les Ok. pusiera en la cédula que ellos son arameos, y esa es su lengua, esa es su cultura. Y Entonces así fue se como desenvuelven. Ujú. 2000 años y de pronto sí, existen los arameos.
Este fue una noticia curiosa que escribí también para La Estrella. Em, Esta la vi cuando estaba en Ramala. em, Muchos periodistas escribían sobre el conflicto, pero yo quería escribir cosas curiositas, porque yo también cuando era niña había visto que los corresponsales en Líbano escribían de cosas curiosas que pasaban alrededor de la guerra. Y una de las noticias que me marcó cuando niña, que leía estos recortes de las páginas internacionales, era de una familia cristiana en Líbano que estaba arruinada por la guerra civil dentro de Líbano y encuentran una oportunidad económica de criar cerdos porque llegan los soldados de UNIFIL. Al final de la guerra en Líbano, llegan tropas internacionales para garantizar que haya un cese al fuego y que no haya violación al cese al fuego. Por ejemplo, que Hezbolá quedaba al margen tal del río Litani y las tropas de Israel, tanto de Metula. Entonces, estos tropas internacionales, muchos eran argentinos, podían ser europeos, ellos comían cerdo, porque los árabes musulmanes no comen cerdo, ni los judíos comen cerdo, entonces ¿a quién le voy a vender yo esto? Y de pronto llega gente que sí come cerdo y la familia esa hace un negocio y recuerdo que el periodista, una mujer periodista escribe sobre eso y yo pensaba que yo podía escribir cosas curiosas también y siempre andaba buscando como cosas curiosas que estuvieran allí evidentes, que todo el mundo pasara enfrente y no escribiera sobre eso, pero había algo curioso. Entonces yo escribí sobre las camisetas, porque después de cada mini guerra que había entre Israel o Hezbollah o entre Israel y Hamas, salían camisetas de Israel o de los palestinos diciendo la victoria hasta el no sé qué, y todas las tiendas se van llenando. Yo hice fotos, no sé por qué aquí en el archivo de la Estrella no me aparecen las fotos, pero las tiendas, tanto en Israel como en Ramala, por ejemplo, que era donde iba siempre, estaban las camisetas después de la guerra. Yo decía, mira, hay gente aquí haciendo su platita, esperando que termine el conflicto para sacar la camiseta y decir como si fuera un mundial de fútbol, yo gané, o mi razón es esta, mi voz es esta, Palestina por siempre, o viva la yihad. Todos tenían unos eslogans, pero sucedía este fenómeno después de cada guerra. Y veías las tiendas y las mismas tiendas, o sea, alguien ya tenía medido ese mercado. Entonces me escribí un artículo curioso de la guerra, no solo es muerte, sangre, conflicto, sino cosas curiosas que pasan alrededor de la guerra. También aproveché para internarme, conocer a la gente, saber, por ejemplo, la diferencia entre cómo ve un israelí laico el conflicto, cómo lo vive, cómo son sus proyectos de vida, cuál es la visión de un israelí religioso. Y lo mismo hice con los palestinos. ¿Quiénes son los que son más pro Fatah? ¿Cuál es su perfil? ¿Por qué van y piensan que la salida es la administración de Fatah en la Mucata en Ramallah? ¿O quiénes son más religiosos? ¿A quienes no les importa mucho el conflicto y lo que quieren es hacer un negocio e irse porque tienen negocios en Estados Unidos o tienen negocios en Panamá? El acercarme a la gente porque eso es lo que te da seguridad de escribir y decir, no, esto es así, estoy segura, el, porque lo vi, me contaron. Creo que este ejercicio periodístico, a veces conversar con la gente sin que te salga una nota, dedicar tiempo para eso es muy importante. No solo te acercas a la gente porque te va a salir un titular, hazlo por conocer, por tener una cultura mayor. Ya en el 2014 llega el gobierno del presidente Varela y me pide regresar a la Embajada de Panamá como embajadora. Entonces yo dejo de escribir para La Estrella y regreso a la embajada. Allí, esta es la segunda, en el segundo gobierno que ejerzo de embajadora, también lo hice en el gobierno de Nito Cortizo. En ese gobierno se firmaron muchos acuerdos de colaboración, Panamá, Israel, y ya yo tenía bastante dominado el tema. Atendíamos también a nivel consular Jordania y yo me desplazaba constantemente porque allá el cargo es embajador y cónsul.
o encargado de los asuntos consulares, entonces yo cruzaba a Jordania también a atender a ciudadanos panameños. Lo hacía en la frontera que está se llama Sheikh Hussein o Al-Gizr, le llaman los palestinos. eh, Cruzaba por allí, que es al lado de Jericó, los atendía en la frontera o simplemente iba de Jerusalén hasta Amán porque las distancias son cortitas, muy cortitas. En el mapa parece una cosa monstruosa, pero estaba muy cerca y me daba tiempo de llegar hasta Amán, bajar y regresar a Jerusalén o a Tel Aviv. Y uno de los casos que atendí siendo diplomática que me marcó muchísimo, atendí muchos casos, tanto del lado israelí como del lado palestino, a nivel consular, es el de una muchacha panameña norteamericana que es, es mi diagnóstico del caso. El caso no ha concluido y es mi diagnóstico lo que les cuento aquí. A raíz de una pelea comercial de dos hermanos panameños palestinos en Chiriquí, uno que tiene influencias en el gobierno palestino, hace que las autoridades palestinas arresten a una muchacha panameña palestina y la acusen de ser, de financiar a Hamas, pero al mismo tiempo ser espía de Israel. Es decir, que agarraba información de los palestinos y la pasaba a Israel. Pero yo siento que el génesis del problema es una pelea de unos negocios que tienen en Chiriquí, porque aquí hay muchas demandas y hay abogados de Panamá viviendo con la pelea que tienen los hermanos por los negocios en Panamá y en Costa Rica. Y había visto que al hermano de ella también la habían acusado antes de vender tierras a judíos, tierras palestinas a judíos. Y eso está catalogado como máxima traición en la ley palestina. Y es la cosa más horrorosa que te pueden decir que tú eres, que te pueden acusar que tú eres colaborador de Israel. Te queda como un estigma allí feo y nadie quiere estar cerca tuyo. Y a esa muchacha le acusan de eso, la llevan a una mazmorra en Jericó, la torturan, yo la voy a ver, la veo golpeada, la voy a visitar a la cárcel, ella hace una huelga de hambre, él hace una huelga de hambre de verdad de 12 días, queda muy desnutrida, muy acabada. Yo trato de negociar con la gente que conocí de FATA, de panameños de FATA, diciéndole que si ella moría, los grupos extremistas a los cuales ella no pertenecía, como la yihad islámica, la iban a agarrar como una bandera y que les pedía que prestaran atención al caso y se llegara a alguna negociación para que ella terminara la huelga de hambre. Eso lo conseguí y se le da casa por cárcel, se le hace un proceso judicial ya porque a ella la encarcelan y la obligan a firmar un papel de confesión sin que haya testigo, ni abogado, ni nada, y esa era la prueba de ellos, ¿no? Pero el fiscal general habla con el padre y entonces se le inicia un proceso judicial al que yo acudí durante un año, eso ya lleva de juicio solamente, porque a ella la agarraron en el 2018. Ella no puede salir de los territorios palestinos y está allí esperando sentencia. Yo estuve en todos los juicios, la acompañé para ver, además porque aprendí muchísimo del proceso judicial palestino. El- Tiene herencias de cuando pertenecían a Jordania, tienen herencias de los turcos, tienen herencias de los ingleses. Es una mezcla de muchas cosas, tienen herencias tribales. Por ejemplo, allá se hacen como sentadas en donde los pueblos pueden unirse para encontrar una solución. Aquí se llamaría intermediación. Allá es una intermediación de la comunidad Ok, y acá sería negociada, ¿no? Sin que vaya al tribunal. Allá es una especie de sentada como beduina, se sientan tal cual como en las toldas beduinas, se hace una tolda beduina, se sientan en el piso en sillas bajitas y negocian. Todos a la misma altura negocian la salida. Aprendí muchísimo de cómo va el tema judicial, no solo en la estructura del Estado, sino culturalmente en cada pueblo y sobre todo en el pueblo de los panameños. Me tocó vivir también un suceso que fueron los acuerdos de Abraham,
donde a través de las gestiones del presidente Trump, que es la primera vez que él es presidente, él comienza a negociar con los países árabes sunitas como Emiratos Árabes, también involucra a Bahrein, después involucra a Marruecos, incluso Sudán, y hacen que tengan relaciones diplomáticas con Israel. Ese fue un suceso porque tú veías gente del Golfo yendo constantemente a Israel hacer visitas guiadas a comunidades tecnológicas, agricultura, centros de tecnología, universidades. Entonces estabas viendo que en esa época el, la visión estaba dirigida por países del Golfo a que en algún momento ya no van a tener petróleo o se van a crear tecnologías para que van a facilitar que el auto no se mueva con petróleo. Van a ser autos electrónicos, o tal vez autos movidos por energía solar, la tecnología va avanzando y ellos tienen que prepararse para vivir una etapa en donde el petróleo ya no sea la moneda de cambio. Entonces creo que por allí va la coyuntura de las negociaciones. Después de esto, estaban estos países, se estuvo hablando en el 23 de que Arabia Saudita iba a entrar, iba a ser otro de los participantes de los acuerdos de Abraham. Eh, yo esperaba estar allí y ver eso, iba a ser increíble. Y también me alegraba por Israel, pero me daba cierta tristeza porque sentía que los árabes sunitas estaban abandonando la causa palestina. Para los israelíes había una gran oportunidad de negocio y históricamente crear un puente con estos vecinos que em, de los cuales había estado distante por el conflicto palestino, pero ahora estaban hablando de otras cosas, de agricultura, de agua, de tecnología del futuro y no del tema palestino. Así que había una ambivalencia allí. Otras cuestiones que me toca vivir como diplomática es que en, en el año 23 se da una serie de sucesos en el lago de Cisjordania de choques, habían milicias de Hamas y de la Yihad Islámica haciendo atentados constantemente a los colonos judíos que viven en los territorios y en eso entra el ejército. En una ocasión, una milicia posiblemente de Hamas mata a unos israelíes colonos en una gasolinera. Después del entierro, esta gente baja y quema un pueblo. Aquí les muestro la imagen. Estas cosas las filmé yo misma. Todos estos carros, todas estas casas son de panameños en el agua de Cisjordania que los colonos bajaron y lo quemaron. Allí hubo un muerto, un herido y varios daños materiales. Entonces, esto lo reporté como diplomática, pero me queda como experiencia también como periodista haber estado allí. Mucha gente de esa se vino para acá, el pueblo prácticamente quedó vacío y todo ahora por la guerra también. Este pueblo se llama Turmusaya y está al lado de Singel, un asentamiento. Y después de esto vienen los atentados de Hamas del 7 de octubre. Eh, Estamos hablando que va a haber una ampliación de los acuerdos de Abraham. Estamos hablando que en Cisjordania hay una situación difícil de choque constante. Y luego llega el 7 de octubre, cuando Hamas, en un sábado por la mañana, entonces hace los ataques contra el sur de Israel, rompe el muro, rompe la cerca, penetra y mata a 1.200 personas, secuestra a muchísima gente y se las lleva secuestradas a Israel. Cuando la guerra empieza, que están lloviendo misiles sobre todo el territorio de Israel, yo tenía que pensar eh, como cónsul qué hacía y lo primero que hice fue llamar a el último panameño que yo sabía que había llegado a Israel, que era el portero de la selección panameña, Cuti Mosquera. Lo llamé y le dije, Cuti, escucha, están sonando unas sirenas, eso no es, no son alarmas de incendio, algo que está ocurriendo afuera. Tel Aviv está bajo ataque, levántate, vístete, lleva una botella de agua, el teléfono y el cargador
y fíjate para dónde va el montón de gente en los pasillos del lugar donde te encuentras, van a un refugio, quédate ahí y después pídele al club que te saque de Israel. Después de él comencé a llamar a otros futbolistas, a otros panameños, pero ese fue mi orden de prioridades. Después de esto comenzó toda la operación de evacuación de los panameños, se consiguieron a través de una cooperación con la canciller Yanaina, que estaba en ese tiempo como ministra, también de otras embajadas panameñas, diplomáticos panameños, el equipo de la Cancillería, todos nos unimos para conseguir aviones para evacuar a los panameños. Hubo por marítimo, evacuamos, no digo evacuamos porque yo no los llevé, pero los orienté, sobre todo a los cristianos, de que podían salir por tierra hacia Jordania, cuáles eran las rutas, qué compañías tomar para salir por tierra por Jordania. Se desata esta guerra, Israel comienza a atacar intensamente Gaza, hasta lo que han visto ahora, la tragedia humanitaria que hay allí, pero comienza este día. 7 de octubre. El 7 de octubre. Yo estuve allí porque nos llevaron, los primeros días nos llevaron a los diplomáticos. Todavía había bombazos, todavía había sangre en las casas. Yo no crucé a Gaza, yo no estaba en Gaza, no puedo contar eh, lo que se vive en Gaza porque es lo mismo que ustedes han visto en la televisión. L- el testimonio que pueda dar es lo mismo que ustedes han visto en la televisión de lo que está ocurriendo allá. A la guerra se suma Hezbollah, que se acuerdan que en el 2006 había atacado a Israel. En los primeros meses no atacaba ni ayudaba a Hamas, incluso la comandancia de Hamas le recriminaba que que Hezbollah no se hubiera involucrado en la guerra. Era lo conversábamos todos. Bueno, supuestamente Hezbollah apoya a los palestinos en su causa y ahora que tenían una guerra muy fuerte, que Gaza estaba siendo destruido, jamás Hezbollah no participaba, pero de pronto se sumó a la guerra y comenzó a atacar desde el norte desde el sur del Líbano y desde Siria, porque tiene bastiones en Siria, en ese momento tenía bastiones que estaban apoyando al presidente Bashar al-Assad que cayó a finales del año pasado, pero en ese momento, en el 2023, todavía él estaba en el poder y les garantizaba que Hezbollah tuviera un frente allá. Israel comienza a atacar Líbano y comienza a atacar Siria y además Israel ataca porque asume que quien está detrás de Hamas y de Hezbollah es Irán, entonces ataca a Irán, dice que fue a la misión o a un departamento de la misión diplomática de Irán en Siria. Israel dice que era algo civil. Les disparó, ahí había miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. em, y Irán promete que se va a vengar. Hezbollah recia los ataques contra Israel. El norte de Israel está bajo fuego constante. Israel tiene sistemas antimísiles que lograban parar muchos de los misiles, pero también el GPS del sistema antimísiles de Israel determina cuándo destruir el mísil que viene o no. Entonces, cuando ustedes ven que los misiles caen, el GPS de Israel ha dicho, bueno, va a caer sobre unas lechugas, va a caer sobre un estacionamiento, sobre un mall que está vacío y lo deja caer e intercepta el misil que viene sobre un lugar que está poblado, porque el, lo- la tecnología israelí para defenderse es muy cara, lo que utiliza el sistema de defensa israelí. Entonces ellos tienen que medirse cuántos misiles van a usar para destruir el misil enemigo que viene. Nosotros hicimos un recorrido, fuimos muy pocos diplomáticos en esa época sobre la frontera norte de Israel, eso que está atrás ya sería Líbano. Allí ese día pasamos casi toda la mañana en un búnker. Los diplomáticos que fueron, pese a que invitaron a todos, no fue casi nadie. el- yo ni pedí permiso. Yo me fui. Yo tenía que pedir permiso a la Cancillería y yo dije, voy. Después hice un reporte, pero la verdad es que los diplomáticos que están allí, esta, por ejemplo, esta, creo que esta también, todos ellos son periodistas de carrera, entonces todos estábamos en lo mismo y nos escribíamos como tú vas y
sabíamos quiénes íbamos a ir a una gira así con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Israel, el Sara Hutz. Pero allí, por ejemplo, ese día cayeron por este sector unos misiles grandes que estaba tirando Hezbollah y se remecía todo eso como si fuera un terremoto. Y también él podía sentir los bombazos cuando Israel estaba disparando a territorio libanés. O sea, la guerra se siente muy cerca. En el 2011, cuando era la guerra en Siria, la guerra civil en Siria, nosotros también nos acercábamos a la frontera hacia los altos del Golán y se podía ver desde las alturas, yo no estuve en Siria, pero se podía ver la misma guerra de las diferentes milicias enfrentándose en Siria. Em, Esto, en este momento estaba la guerra entre Israel, Hamas, Israel, Hezbollah. Irán había prometido atacar y respondió a principios del año pasado, del año 24. Y lo he dicho muchas veces, cuando Irán atacó, uno decía, gracias a Dios, atacó, por fin ya se acabó. Porque en estas guerras, cuando hay la promesa de que te van a atacar, es constante. Todos los días salían noticias en la agencia de noticias de Irán diciendo, mira lo que tengo preparado para Israel, esto es lo que viene, estos son nuestros drones, estos son nuestros misiles, esto tiene tanto de... Eso, la guerra se vive allá así. Como los boxeadores cuando se van a enfrentar, pues estos hacían lo mismo durante un mes. Todo el Ramadán pasamos recibiendo información de que venían a atacar, a veces no dormíamos porque decían ahora sí, ahora porque acabó el Ramadán, ahora porque acabó una de las conmemoraciones de un martirio de un nieto de Alí, un líder militar espiritual de los chiitas, que lo mataron los sunitas. Hacíamos como cábalas, barajando cuando iban a atacar. Irán atacó ese día. A mí me tocó, ya yo estaba preparada, yo tenía todas las alertas de la embajada para ir avisando a los chats de panameños en las redes sociales, tenía lista de panameños familiares para avisar que comenzaba el ataque. Si yo no tenía capacidad de avisar a todos los panameños que venía la alerta, por lo menos que los familiares desde Panamá me ayudaran a avisar, oye, ¿dónde estás? ¿Te dormiste? ¿Tenías un examen? Ve para el búnker, pero el búnker subterráneo, ya no el búnker adentro de la casa, sino el bajo tierra porque era Irán el que estaba disparando. Fueron muchísimas, muchísimas horas. Prácticamente no dormimos como seguido, como 2 días, así, sueñitos apenas. Israel responde a ese ataque de Irán y después Irán nuevamente se hace otro segundo ataque en el año pasado, en el año 24, sobre Israel. Ya llegaba la etapa final del gobierno del presidente Cortizo. Yo salgo de la embajada y me quedo un tiempito más en Israel y entonces hice algunos reportes para Canal 13 sobre esta etapa de la guerra que había allí, que no se ha terminado. Y he vivido entonces acá la otra etapa que es cuando voy a quitarle el audio a esto. No se escucha, tranquila. ¿No se escucha? No. Ah. Espérame, aquí lo tengo. El, y vivían acá entonces la etapa final cuando la Organización Internacional de Energía Atómica le hace la advertencia a Irán de que él no ha permitido que lleguen los observadores a Irán para ver las instituciones militares en donde está desarrollando energía nuclear supuestamente civil según Irán, pero según la OEA con fines militares. Entonces Israel, que, que solo estaba aspirando como el corredor de los 100 metros, el pitazo del árbitro, apenas la Organización de Energía Atómica dijo en junio ahora, el 12 de junio, que el uso de ese desarrollo
de armamento nuclear era militar, entonces Israel ataca. Posteriormente el presidente Trump dijo que eso había sido coordinado. Recordemos que Trump estuvo aquí en Medio Oriente, hizo una gira en los países del Golfo. Él no visitó a Israel, que ya era como raro, pero imagino que algo conversó porque la OEA a finales de mayo hace una advertencia, luego el 12 de junio ya hace, la Junta de Gobernadores hace el fallo y dice que Irán está desarrollando armamento nuclear militar. Israel ataca, bombardea esos sitios de Irán, después ataca a Estados Unidos finalmente porque Israel, su ejército no tiene capacidad de llegar a las profundidades en donde supuestamente está ese desarrollo nuclear iraní. El presidente Trump también, como sacó la camiseta, como lo hacen los palestinos y los israelíes en sus miniguerras, sacó la camiseta y dijo que había sido un éxito. Sin embargo, la Organización de Energía Atómica ha dicho que la infraestructura de desarrollo nuclear no ha sido tocada y ahora, ayer, el grupo del G5 que está Estados Unidos, Francia, Inglaterra, está China y Rusia, pero ellos no participaron, pero sí participa Alemania, que es el extra. Le dieron un ultimátum a Irán para que permita las inspecciones de la OEA y que detenga el desarrollo de esa industria nuclear con fines de uso militar. El ayatollah como que no él se quedó todavía, porque puede que el ayatollah esté escondido bajo tierra, él se quedó todavía con el discurso de que si Israel me ataca o Estados Unidos me ataca, voy a responder. Pero a nivel civil, y eso les digo, pongan atención, porque el Parlamento, pese a que el ayatollah dijo eso, el Parlamento dijo que le dijo a Estados Unidos, no, si tenemos intención de negociar, hay unas condiciones. Entonces el presidente Trump le dijo ayer, mire, yo no estoy apurado, yo quiero negociar, pero yo no estoy apurado. El que esté apurado, que dé el primer paso. Es decir, que puede venir, no sé, tal vez lo que le está pidiendo es un cambio político en Irán. Todo esto, luego se desata el conflicto de los drusos, que ustedes lo vieron en los últimos días, los beduinos de Siria. Que atacan a los drusos, estos drusos que posiblemente tengan alguna esperanza de tener una autonomía con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno posiblemente, mi interpretación, manda a los beduinos a que ataquen, hay una matanza. Los drusos que están en Israel, ellos es gente guerrera, ellos, gente, yo hablé mucho con palestinos y les preguntaba, ¿tú te sientes intimidado por un soldado israelí? Y ellos me decían, a quien hay que tenerle miedo es a los drusos. Son guerreros con mucha experiencia, fueron guerreros también en la época de los sultanes. Tienen una forma de vivir especial. A estos Ujú. drusos, sin permiso de Israel, ellos cruzan a pie a defender a su gente en Siria y Israel ataca Damasco como una señal al nuevo gobierno sirio de que si atacas a los drusos, recuerda que esta gente yo la estoy protegiendo, sean israelíes o no. Y todo esto deja el conflicto en Gaza con la situación humanitaria en Gaza después de ocupar muchas portadas en otra página del periódico en- y otros conflictos también en el mundo que hay, Mundialmente, así es. quedaron tapadas por estos escenarios. Así es. Adis, bueno, me gustaría después de todo este repaso interesantísimo de todo lo que te ha tocado vivir como diplomática y también como periodista, que los directores, pues nos queda poquito tiempo, que los directores e invitados especiales, pues te hagan algunas preguntas, porque sé que hay varias. Así que adelante. ¿Quién empieza por acá? No hay comentarios, no hay preguntas. Yo lo que les recomendaría, pese a que lo que se vive es en Oriente Medio, que nosotros pongamos atención a lo que está pasando en Colombia. Ujú. Hace poco, por ejemplo, el ejército de Colombia creó un departamento antidrones porque los grupos radicales y los grupos criminales ya usan la tecnología
para sus actuaciones criminales. Y los grupos se copian. Entonces, Se emula la sí. estrategia, ¿no? Ujú. Lo Entonces, vemos muy lejos, pero sí hay un claro, sí, una clara copia, así es. ujú. Ujú. ¿Y crees, consideras que ahora se ve, o sea, desde este mundo occidental, se toma más en cuenta los conflictos de Medio Oriente que antes? O sea, se les da más importancia, digamos. No, no, no. Lo que te digo de niña, yo recuerdo que en la Estrella de Panamá, las páginas de la Estrella de Panamá eran sobre el Líbano. O sea, hay cierta atracción por ese conflicto. Tal vez porque hay conflictos en otro lado. La guerra en Ucrania se llevó muchísimas portadas en su empiezo, pero ahora una que otra, pese a que es un conflicto grande que está involucrado Europa. em, pero en Medio Oriente sí ocupa muchas páginas y tal vez porque no todo el mundo lo entiende bien, pero hay nombres que te suenan y te parecen conocidos. Y me parece que es relacionado con la guerra o porque te suena religión, el origen del monoteísmo. Algo hay con el conflicto en Medio Oriente que atrae más para publicaciones o corresponsalías que los conflictos en otras partes del mundo que los hay. Yo Perfecto. misma soy el caso. O sea, yo aspiraba a ir allá y cubrir el conflicto allá. Y cuando yo escribía del río Litani, yo decía, es el río Litani que yo leí desde niña. Ujú. ¿Y cómo se logra ese equilibrio para poder contextualizar, pero mostrar las dos caras, ¿no? Israel, Gaza, cómo hacer? ¿Cómo es cuál es la fórmula? Mira, primero conocer a la gente. Yo me involucré muchísimo con la gente, tanto con los israelíes, con los palestinos, incluso con los jordanos. Yo estuve en Egipto, estuve con estudiantes en Egipto antes de la primavera árabe. eh, y escuchar, los periodistas a veces no tenemos tiempo y queremos de cada encuentro sacar una noticia y si no hay noticia, pues no me interesa. Somos Claro. así. Entro a una tienda y solo a comprar, no voy a ver. Sí, Hay que aquí dedicar un pregunta, tiempo a hablar con la gente y conocer y cuando vas a escribir, tú dices, yo escuché de esto. Cuando, por ejemplo, yo estuve como observadora de las elecciones palestinas ujú, y, y cualquiera puede decir, mira, los palestinos votaron por Hamas, un grupo radical, porque son radicales. ujú, Pero ahí hay un componente que yo escuchaba cuando la gente iba a votar, yo hablaba con los muchachos y los muchachos me decían, mira, es que yo trabajo, tengo este negocio, pero yo veo un ministro de Fata y tiene una mansión, como si es un profesor de la universidad que gana tanto. ¿De dónde sacó una mansión? Entonces sientes que hay cierto odio. Yo no estoy justificando a Hamas, pero estoy justificando eh, por qué un votante va a la urna y vota por un grupo radical. así es. Guido, adelante, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Ya, No se te eh, escucha, Guido. perdón. Ahora, Ahora sí. ahora sí. Bueno, un placer saludarlos a todos, especialmente a la invitada, a la expositora Adis, muy interesante la exposición. Yo siempre he tenido una inquietud. Tuve la oportunidad de estar en Israel en el año 2010, diciembre del año 2010, y fui testigo de cómo eh, por la mañana ingresan los palestinos al área de Israel a trabajar y por la tarde regresan al área de Palestina, en una especie de fronteras que hay ahí, o había en ese momento. Y, y ciertamente, por ejemplo, en Jerusalén, ahí conviven todas las religiones en paz, en relativa paz, en relativa calma. Entonces, mi inquietud es, ¿por qué si esas dos situaciones se dan, eh, evidentemente es la mayoría de ambos pueblos, tanto del pueblo de Israel como del pueblo palestino, una minoría radical es la que logra controlar la franja de Gaza? Y bueno, con las trágicas consecuencias que han causado
a partir de la acción del 7 de octubre la respuesta, pues, fuera de toda proporción del gobierno israelí, que también tiene su grado de radicalismo en cabeza del señor Netanyahu, ¿no? Entonces me causa mucha curiosidad saber por qué se da esa situación, siendo que son dos pueblos hermanos, o sea, todos sabemos que vienen de dos hermanos además, ¿no? Eh, Ismael y Abraham. Y entonces, ¿de dónde este radicalismo nace con tanta vehemencia? Esa es mi inquietud para Adis, que como ha estado allá y ha vivido allá y ha sido diplomática y periodista, conoce más de cerca el tema, quisiera ver si puede ayudarme a resolver ese enigma. Ujú. Voy a contarlo de lo que yo he conversado con gente de Hamas, no porque yo crea eso, sino que te voy a transmitir lo que alguien de Hamas te contestaría, porque es radical. Primero, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, que es cuando se crea la Autoridad Palestina, que es con Fatah y la OLP, la Hamas, el grupo islámico Hamas y la Yihad Islámica no firman los acuerdos de Oslo, porque ellos piensan en ese momento que los acuerdos de Oslo son como una especie de cárcel para el pueblo palestino. Tenían trampa. Ahora les pongo en comparación lo que pasó aquí en Panamá con Estados Unidos, cuando se negocian los tratados. Cuando Panamá negocia los tratados con los norteamericanos, solo conversamos panameños y norteamericanos. No había nadie en la mesa de diálogo. En ese conflicto allá participa todo el mundo mete la cuchara, todo el mundo quiere, los franceses, los ingleses, los americanos, los turcos, Irán, los árabes, Qatar, todo el mundo tiene algo que decir. No hay forma en que estos dos pueblos se entiendan. Pero en el caso de los palestinos, cuando ellos escogen a Hamas, Jamás ya venía con un argumento de que el acuerdo de Oslo no le estaba dando de verdad un Estado a los palestinos, le estaba dando una cárcel. Yasser Arafat, en su ansia de poder, lo firma, porque él está en extranjero y él va a venir a gobernar. Y firma eso. En esos acuerdos no hay forma de que en ese territorio se haga un Estado, porque ese Estado está partido en tres pedazos que se llama zona A, zona B y zona C. En la zona C, por ejemplo, donde están los panameños palestinos, que ellos creen que están en Palestina, esa zona C, según los acuerdos de Oslo, está bajo administración del ejército de Israel. Es decir, que el ejército de Israel puede entrar allí y no lo está haciendo fuera de la ley, lo está haciendo porque el acuerdo que firmó Yasser Arafat con Rabin se lo permite. Entonces, jamás en aquella época dicen, no, el acuerdo no es bueno para nosotros, no lo firmen, pero lo firman. El acuerdo, por ejemplo, si usted ve la bandera de Hamas, tiene Jerusalén, porque Hamas decía, Jerusalén no está incluido. Si yo tengo una aspiración de que la capital de los palestinos sea sea Jerusalén, pues en el acuerdo de Oslo no está Jerusalén contemplado. Por mucho reclamo que tú ahora quieras hacer desde la Mucata, no está, no dice que es la capital de los palestinos, no dice que está bajo administración. Por eso jamás no acepta esos acuerdos. Y la yihad islámica también. Ahora ellos encuentran una colaboración con Irán que a mi pensar, no es que a Irán le interese la causa palestina, a Irán lo que le interesa es encender fuego en cualquier lugar que sea sunita, porque los palestinos y el resto de los árabes de esta región, la mayoría, el 90% son chiitas. Entonces, si tú le preguntas a un palestino que quiere un Estado, pero lo que te han dado tras los acuerdos de Oslo, con los acuerdos firmados con Yasser Arafat y Rabin, es un país que está partido en tres pedazos, que ahí no hay forma de hacer un Estado, me radicalizo. No lo estoy justificando, estoy explicando lo que pasa por la cabeza de Hamas. Es como si nosotros hubiéramos aceptado que Estados Unidos nos entregara el canal de Panamá y dijera, bueno, las excusas de aquí, las que están del lado Pacífico, las administra Panamá y las otras las administra Estados Unidos y en el camino negociamos. Lo que haya por los lagos, eso lo negociamos. Nada completo. Esos son los acuerdos de Oslo. Entonces, jamás rechaza eso porque el sueño de jamás es
todo el territorio, la no existencia de Israel. Entonces, también eh, ya ni modo, tienes que aceptar, Naciones Unidas creó un Estado allí. Naciones Unidas dijo el territorio este se parte en dos, uno para los árabes y uno para los israelíes. Pero jamás quiere ir más allá de la declaración, más atrás de cuando no existía la partición por Naciones Unidas. Entonces, son maneras diferentes de interpretar el conflicto, la realidad, la decisión de tus líderes y también sobre la interpretación de la religión, porque viven el Islam de diferentes maneras, los de Fatah y los de Hamas. Hamas ganó las elecciones del 2006, debía gobernar todo el territorio palestino, tanto Cisjordania como Gaza, pero afortunadamente Estados Unidos y la Unión Europea, pese a que ganó, no le dieron dinero y entonces ese gobierno cayó porque no tenía dinero ni para pagarle a un maestro, a un policía, a un bombero y cae económicamente. En reacción a eso, jamás dice, bueno, ya que no me puedo quedar con todo, con Cisjordania y con Gaza, me voy a quedar con un pedacito que es Gaza y se atrinchera en Gaza y allá expulsa, pero no les expulsa y le dice buenas tardes, señores Fatah. ¿Se podrían ir que yo gané las elecciones? No, los agarra, los despelleja por la calle, los arrastra. Hay videos en YouTube de esos días. Fue impresionante. Cuando uno ve lo que Hamas hizo el 7 de octubre contra la población israelí, ya lo había hecho contra los propios palestinos, contra Fatah, después de las elecciones del 2006. Adis, aquí una última preguntita la hace Ariosto. Él dice, ¿cuáles fueron los mayores retos como mujer, como periodista y como diplomática? Como periodista, conocer, cuando yo llegué en el 2000, yo creía que yo sabía, porque yo decía, yo he leído mucho, yo me preparé, yo vengo de Centroamérica, yo estuve en Colombia, yo sé estar en una zona de conflicto y son cosas absolutamente diferentes. Por ejemplo, en la intifada, yo estuve con la guerrilla en Colombia y a veces recuerdo que un día venía el ejército y había que huir. Y el comandante Reyes me dice a mí y al camarógrafo Concepción Arroyo, cuando estábamos en la Amazonía con ellos, nos dice, miren muchachos, es mejor que salgan de la zona. Si van a cubrir la guerra, quédense. Pero nosotros nos vamos a meter más profundo al monte porque el ejército viene con sus helicópteros, se han roto los acuerdos de paz, así que el que se queda, pero nosotros nos vamos. Entonces, vimos recogiendo a la gente, jeeps de la guerrilla metiéndose en las profundidades del monte porque tenían jeep de buena tracción para entrar por cualquier potrero, camino, montaña. Y nosotros, Arroyo y yo, andábamos en un sedán, así que teníamos que salir por cualquier potrero donde la vaca hubiera dejado un caminito y que entrara la llanta del auto. La guerrilla nos quita el auto porque el ejército en unos enfrentamientos, cuando la guerrilla estaba dinamitando unos puentes, unos caminos, porque nosotros íbamos para el aeropuerto de Neiva, hay mucho herido, entonces la guerrilla necesita un auto para salir y sacar a sus heridos más graves y nos quita el auto a mí y a Arroyo y nos quedamos a pie. Entonces yo les dije, mire, yo tengo unos videos aquí de la gente de Caracol y de RCN que necesitan llegar a Bogotá y una entrevista con Reya, así que me consiguen un auto porque yo tengo que llegar a Neiva y además tengo que entregar los videos de estos periodistas. Tú ves que los guerrilleros están, uno, tratando de salvar a sus heridos, los otros, los comandantes, huyendo, porque al final en un conflicto tú quieres salvar tu vida. Tanto yo como periodista, yo quería salvar mi vida y el material que tenía, porque no iba a llegar nunca a Panamá. Y los de RCN también, lo primero que hacen es nos quedamos, pero lo que filmamos se va y los mandan con nosotros en el avión. Esa es una concepción del conflicto, salvar el pellejo. Por eso muchos guerrilleros penetraban a la selva en Darién para seguir huyendo del ejército, estaban tratando de salvarse. Pero aquí
en la intifada es otra cosa. Aquí el muchacho ha sido preparado para inmolarse. Él lleva la bomba y tú no le puedes decir, oye, si tú eres un israelí, párate ahí que te voy a meter un tiro. A él no le interesa porque él ya entregó su vida a la yihad. A él lo están esperando 40 vírgenes en el cielo. Él ya esta vida no le pertenece. Él no va a huir. Él lo que quiere es llegar a un sitio en donde detonarse porque él ya psicológicamente ya no existe en este mundo. Su fin es poner esa bomba. Entender esto, adaptarse a esta otra mentalidad de la yihad. Por ejemplo, ahora vimos en Colombia que lo condenó Naciones Unidas, que este nuevo grupo rearmado guerrillero le puso una bomba a un burro y mandó el burro con explosivos y es una canallada, ¿cómo vas a poner un burro? Pero no fue un guerrillero con explosivos. Aquí la yihad es otra cosa, te inmolas. Es como el que se metió en el avión de alas en el 94. El Él se sacrificio, claro. subió con un maletín a cumplir un fin, matar a una gente, pero también se iba él. Ese tipo de mentalidades Ujú, es lo que más cuenta. Aquí es otra cosa. ujú. Esto no es el mismo tipo de guerra. Creer, por ejemplo, yo recuerdo que una vez recibí a unos policías panameños y en un curso de terrorismo le estaban explicando esto, que para los suicidas a ellos los estaban esperando unas vírgenes allá. Y el policía dice, eso, si nosotros los mandáramos a Panamá, no habrían suicidas. Le dice en serio a quienes daban el seminario, entonces le preguntan por qué, y ellos dijeron, porque a un muchacho panameño en, en toda su juventud tú no le puedes prometer que hay vírgenes en el cielo porque la vecina que está al lado es su virgen. O sea, aquí el problema de la relación sexual no tiene estas limitaciones como lo tendría con un muchacho allá, el que él no puede ir necesariamente con la vecina de al lado, el, porque ese tipo de libertades no hay. Entonces, él en su necesidad política que está reprimido, pero también reprimido sexualmente, ve una oportunidad de irse y de recibir un premio allá de lo que su cuerpo y su alma necesita. Entonces, son dos, dos formas de pensar absolutamente diferentes. También Totalmente, es en claro, el argumento de Fatah y el argumento de Hamas. así Hemos es. visto la matanza, la ruina que hay en Gaza. Y jamás lo que dice a eso es que ese es el precio que tienen que pagar los palestinos por la Ujú, aspiración a un Estado. En cambio, Fatah, el presidente palestino, al que jamás ha acusado de corrupción, dice, nadie le puede poner precio a la sangre de los palestinos. ¿Quién eres tú para decir que 20, 30.000, 10, 5 es el precio? exacto. Bueno, Adis, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, de verdad. Bueno, desde el Fórum de Periodistas queremos agradecerte profundamente, no solo por habernos compartido tu experiencia como periodista y como diplomática, sino también por mostrarnos ese rostro humano, ¿no? Y tu valentía y cómo te has desenvuelto en estas regiones pues tan convulsas y tan complejas como el Medio Oriente y por supuesto aquí cerquita en Colombia. Me gustaría también agradecer a los directores que se conectaron y a los miembros de la junta directiva, la directora ejecutiva que me ayudó muchísimo a tener esta conversación muy fructífera. Y bueno, esperamos volverte a invitar y volver a actualizar un poco. Vamos a ver, Dios quiera que este conflicto se resuelva pronto porque realmente es muy duro lo que están viviendo, ¿no? Y ojalá que no nos salpique de este lado. Así que bueno, un abrazo, Adis, gracias y gracias a todos por acompañarnos. Felicidades a ti y éxitos en la dirigencia de Fórum. Amén. Gracias.